Capítulo 17. Aparecen por fin los 10 mandamientos. En el capítulo 18 del Éxodo, que fue donde tuvo lugar la visita de Yetro, se mostraba todavía la mujer de Moisés con su nombre de Séfora, así como los dos hijos del matrimonio. Se menciona una vez a la enigmática Miriam, que se dice hermana de Moisés, de Aarón y de Josué, a pesar de que, en los primeros capítulos del Éxodo, nada se indica acerca de que la madre de Moisés hubiese tenido más hijos. Esta Miriam, a quien sus hermanos llamaban tal vez Gorrioncita, era dueña de muy curiosas facultades proféticas que puso de manifiesto en varias ocasiones, pese a que su supuesto hermano aborrecía de ellas desde los tiempos de Egipto. ¿Y dónde se encontraba Miriam en esos momentos difíciles? ¿Acaso callaba, haciendo causa común con el paciente pueblo de pastores, en el que se enseñaba la fatalidad? Y fueron tantas las calamidades que tuvieron que padecer los hebreos que Jehová creyó llegado finalmente el momento de realizar algo de verdad impresionante, que tiraría de espaldas a aquella gente. Había llegado el momento de revelarse en todo su esplendor ante los fugitivos del desierto. ¿Y qué mejor escenario para presentar su show? ¿En un humeante monte Sinaí? ¿En qué lugar se erguía el monte sagrado? Se conocen en el mundo diversas elevaciones de terreno, de diferentes tamaños, famosas por haber sido objeto de veneración del pueblo a lo largo de los siglos. En México se forjaron numerosas leyendas acerca de los dos picos nevados que limitan en su valle central por el poniente el Popocatépetl y el Ixtaccíhuatl, y también se rinde homenaje de adoración al Tepeyac, monte que era ya sagrado antes de aparecerse en sus laderas la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego. Y circulan interesantes tradiciones sobre el monte Teposteco y el Nevado de Toluca. Al norte de California se encuentra el majestuoso monte Shasta, habitado según relatan las tradiciones indias locales por unos seres misteriosos de largos cabellos y ropajes blancos, hasta los pies que han logrado permanecer ocultos, lejos de las miradas de los curiosos. Con cierta frecuencia se pretende descubrir restos del arca de Noé, sepultada bajo las nieves eternas del monte Ararat, en las fronteras que separan a Turquía de la Unión Soviética. Más al oeste se encuentra el monte Parnaso, a donde fueron a salvarse Deucalión y Pirra, equivalentes griegos de Noé, y el monte Olimpo, residencia de los dioses. Y en el Japón existe el siempre nevado Fujiyama, por el que sienten especial veneración los nipones de ahora, como lo sintieron los de los tiempos pasados. Pero estas montañas estaban ahí, inamovibles, ocultando posibles misterios en lugares que eran conocidos hace miles de años en ciertos casos. Sin embargo, hay un monte muy especial que, si bien se conoce su localización aproximada, se ignora su exacta ubicación. Se trata del monte Sinaí, del cual solo puede afirmarse que se halla en la península del mismo nombre. Esta península rocosa y desolada, de forma triangular con su punta dirigida hacia el sur, se encuentra limitada a sus dos lados por el Mar Rojo y el Golfo de Aqaba,
y no existe en la actualidad ningún monte con el nombre de Sinaí. Es muy extraño este nombre Sinaí, que deriva del de Sin, dios de la luna, entre los babilonios. Era padre de la diosa Ishtar, que tantos devaneos tuvo con algunos mortales, y tanto él como la hija aparecieron portando una diadema adornada con una media luna. Y es muy curioso que a esta península, que no tiene forma de media luna, le diesen en cambio un nombre que recuerda el aspecto que ofrece la superficie de nuestro satélite. ¿Cómo averiguaron los babilonios que la luna es desolada y muerta? Debía hallarse esta elevación de terreno al final del camino de Mara y Elim, lugares por donde habían pasado Moisés y su gente. Para el profesor Menashe Har-El, experto en geografía, bíblica e histórica de Israel, Mara fue sin duda la que se conoce hoy como Bir el Murah. La traducción literal de estas palabras árabes es pozo amargo. Puesto que los hebreos caminaron 3 días antes de llegar a este Elim por un desierto sin accidentes topográficos importantes que permitía desplazarse a prisa. Ar-El supuso que Elim no fue otro que el lugar llamado ahora por los árabes Ayun Musa, es decir, fuentes de Moisés. Pero si en esta apreciación ha habido unánime aceptación, no puede decirse lo mismo en lo que al monte Sinaí se refiere. Al abandonar Mara, los hebreos se detuvieron en Refidim, donde tuvo lugar el encuentro a golpes con los amalecitas. Y poco después se abrió ante ellos el desierto del Sinaí, una meseta rocosa, cuando habían transcurrido 3 meses desde la salida de Egipto. Más allá, no demasiado lejos, se yerguen varias montañas. Una de ellas podría ser la que buscamos. Se ha querido identificar al monte Sinaí con el Ras Serfesh, solo porque a sus pies se extiende una llanura que recuerda a la mencionada en el Éxodo, donde acamparon los hebreos en espera de que Moisés, que había ascendido a la montaña, regresase cargando el obsequio que no tardaría en hacerles el Señor. Pero numerosos expertos han opinado diferente. Han opinado y supuesto unos que la montaña buscada podría ser el Jebel Serval, que se encuentra hacia la parte meridional de la península, con las otras elevaciones, con una altitud de 2.270 metros. Pero ha predominado entre los otros la casi certeza de que el verdadero monte bíblico fue el Sin Bishr, también conocido como Jebel Musa, que se eleva a unos 600 metros sobre la llanura que lo rodea, pero 2.285 sobre el nivel del mar. Este Jebel Musa. Lo de Musa es una forma árabe de llamar a Moisés. Es un monte solitario, de cuya cima caen torrentes ocasionales, y a cuyos pies se encuentra el monasterio de Santa Catalina. No es tan antiguo, ni mucho menos como el templo dirigido por el sacerdote Yetro, puesto que lo mandó construir el emperador Justiniano el año 557 de nuestra era. Fue construido este monasterio en el mismo lugar ocupado antaño
por el templo bíblico visitado por Moisés en sus años mozos, o cometió un error, el que creyó haber encontrado su verdadera sede? Y de ser así, se trataba este supuesto Sinaí, del mismo monte Horeb, monte Dios. Éxodo 3:1, donde se le apareció al patriarca el ángel del Señor en medio de una zarza ardiente. Se encontraba el verdadero monte sagrado, más al norte, o hubo varias montañas, y no una sola, en las que sucedieron algunos hechos citados en la Biblia. Lo único que podría afirmarse sería que la montaña que se busca debió tener alguna relación con un volcán. Imposible identificar a una de las montañas citadas con el verdadero Monte Blanco, porque esta región fue en el pasado sede de importantes erupciones y movimientos sísmicos, y habría de serlo también en el futuro. En especial en la punta nororiental de la península, donde se encuentran los restos de un volcán cuyas características corresponden con las que daba el texto bíblico. Permaneció activo hasta hace unos siglos y recibe en la actualidad el nombre de Bedr, palabra árabe que significa plenilunio, equivalente del babilónico Sin. El monte, igualmente conocido como Harcom, es un bloque rocoso de 4 por 2 kilómetros, rematado por una meseta fácil de distinguir desde lejos. Se yergue 847 metros sobre el plano desierto, y la cima solo es accesible por su costado oeste, por dos senderos abiertos hace unos 10.000 años. En estos lugares, el investigador italiano Emanuele Anati descubrió en fecha reciente diversas pinturas rupestres, anteriores a Moisés. Una representa lo que parece un damero. ¿Acaso las tablas de la ley? Y otra vara retorcida como serpiente. Esta región, llamada Madián en la Biblia, se encuentra en una línea inestable, en una brecha que recuerda a la falla de San Andrés en California. Coincide la falla con el curso del río Jordán, que se desliza entre los montes del Líbano al oeste y el Antilíbano al este, y atraviesa algunas lagunas menores y varios lagos importantes. El llamado Mar de Galilea, o lago de Tiberíades, y el Mar Muerto, de agua salada, que se encuentran a una considerable profundidad, por debajo del nivel del mar. Más al sur, siguiendo la misma línea, se abre el Golfo de Acaba, largo y angosto como el Mar Rojo con el que se comunica. Y se prolonga la falla hasta la otra orilla, en el continente africano, donde según los geólogos se separará algún día de una porción de tierra firme, como sucederá con las Californias al desgajarse del continente americano. Resultará muy importante contemplar con mayor atención este volcán Bedr, situado en el centro casi de la tierra de Madián, punto vital de esta historia.
Pero se dejará este punto para más adelante. Habrá que hacer antes unas paradas en el viaje emprendido por Moisés y los suyos rumbo a los dominios del sacerdote Yetro. ¿Una amable invención de los rabinos? A veces, cuando se lee detenidamente la historia de Moisés, se llega a pensar que estuvo haciendo trampa y que el Señor jamás le dijo nada. Puede creerse incluso que fue él mismo, a fuerza de ingenio, recurriendo a sus portentosas dotes de psicólogo de las masas, quien resolvió todos los problemas que se habían presentado en su camino. La lluvia de panes en el desierto ya vimos que tenía su secreto, el cual debía ser conocido por el patriarca desde los tiempos que vagó por aquellos rumbos. Y lo mismo debió suceder con el agua, que brotó milagrosamente porque Moisés sabía muy bien en qué exacto lugar debía hundir su varita mágica, y con tantas maravillas susceptibles de ser explicadas. Pero queda por aclarar lo que pudiera llamarse el punto divino. Creían los hebreos las historias que contaba su líder acerca de un ser celestial llamado Jehová. ¿O se estaban cansando ya de aparecer como tontos? Moisés, que no lo era, se dio cuenta de que algo no andaba bien, y como se encontraba muy cerca del famoso monte de su juventud, al cual llegaría camino del templo de Yetro, escogió el momento más oportuno, el instante psicológico, para impresionar hasta los entonces medianamente crédulos hebreos. Informa el capítulo 19 del Éxodo que a estas alturas habían transcurrido 3 meses desde el día que los hijos de Israel abandonaron Egipto. Se encontraban ahora a los pies del monte Sinaí, en un lugar que les ofrecía menos interés que a su líder, porque no era la tierra prometida. Lo único que les llamaba la atención era que, según había prometido Moisés, verían finalmente a ese ser divino llamado Jehová. Fue aquel momento el escogido por Moisés para subir al monte, completamente solo, porque nadie más que él estaba autorizado para hablar con el Señor. Y como era un hombre sumamente inteligente, eso nadie lo duda, y estupendo sacerdote egipcio que debió hacer 1000 piruetas para conservar la vida. Descendió horas más tarde del monte y se dirigió a los ancianos del pueblo para exponerles las palabras recién dictadas por su patrón. Volvió a subir Moisés al monte el día siguiente, porque los consejos no habían sido suficientes. Jehová les dijo entonces que, puesto que aquellos pastores descreídos no confiaban demasiado en su existencia, descendería envuelto en una espesa nube. No se sabe exactamente en qué momento surgieron las tablas de la ley, porque se presentan algunas confusiones en torno a este pasaje y el de la aparición de Jehová ante el pueblo. Es de suponer que fue primero el obsequio de las tablas, que fue seguido de inmediato por la aparición divina, para apoyar el acto anterior. Fue la visita de Moisés al monte Sinaí, una invención de los rabinos que, 8 siglos más tarde, redactarían en resumen de las leyendas que integrarían el Nuevo Testamento.
Vale la pena considerar el hecho de que un emisario de Jehová apareciese por primera vez ante Moisés en un lugar geográfico conocido en aquellos tiempos como Sinaí, Horeb o Yahvé, y no resulta interesante saber que unos malos traductores cambiaron los términos zarza y Sinaí por no saber cómo andaba la cosa. Si con la mala traducción de una palabra simple ha surgido tantas confusiones en el texto bíblico, ¿qué podría decirse al pasar revista el importante capítulo de las tablas? La mejor solución, el decálogo. ¿Cuál fue el mensaje que Jehová confió a su siervo Moisés para que lo transmitiese, palabra por palabra, al pueblo elegido? Muy sencillo. Un mensaje de moral y de respeto, una especie de código de buenas costumbres como el que unos buenos padres se empeñan en imponer a su hijo malcriado. Recomendaba que los hebreos debían ser limpios y suprimir los malos hábitos que tan pésima fama les había dado. Esos consejos se complementarían con unas estupendas leyes sobre esclavos y sobre la violencia, sobre las responsabilidades de los amos, sobre la restitución y otras humanitarias, que podrá conocer el lector curioso que abra las páginas del Éxodo por los capítulos 21 y 22. Es decir, que el Señor quería volveros personas decentes. Pero tan excelentes consejos iban a resbalar sobre la dura epidermis de los descendientes de los Hicsos porque, aunque se trataba de consejos sumamente sabios, eran exclusivamente orales. Decir algo de palabra no es lo mismo que presentarlo de manera maravillosa. Fue preciso realizar algo drástico y teatral, para que las reformas sugeridas fuesen aceptadas por aquellos salvajes y se convirtiesen en un código moral definitivo. Fue por esta razón que aparecieron en escena las tablas de la ley, con toda su secuencia de ordenamientos menores que giraban en torno a la necesidad de honrar a Dios, de amar a los padres, de respetar a la mujer ajena, de no desear los bienes del prójimo. Es decir, los requisitos que hacen supuestamente civilizado a un pueblo. Y fueron escritas estas reglas, estas tablas de la ley, en unas piedras planas como dice la Biblia que se hizo. Un versículo que podría leerse enseguida obliga a meditar sobre la técnica utilizada para esculpir el texto en la piedra. Explica el versículo 25 del capítulo 20 que no se recurrirá a herramientas para trabajar la piedra, porque la profanarían. Aun aceptando que Moisés pasase por alto esa regla que había impuesto de no esculpir la piedra, se nos hace difícil creer que pudiese realizar el trabajo y mucho menos cargar las tablas un largo trecho, por grande que fuese su vigor físico. Cuando vivía en Egipto debió contemplar a diario la labor realizada por los artistas que trabajaban en la ciudad de Akhet Aton. Pero no es lo mismo contemplar a un escultor que repetir con éxito sus gestos. ¿Fue el Señor quien le dictó los mandamientos, o fue ese decálogo, una creación muy anterior, escrita posiblemente por sabios legisladores de otro pueblo oriental, y los rabinos cautivos en Babilonia se limitaron a copiarlos,
para que sirvieran de guía moral al pueblo judío? Fueron conocidas esas reglas por los judíos desde mucho antes de aparecer en el Antiguo Testamento. Tuvo Moisés oportunidad de conocer el Decálogo cuando era sacerdote en la corte del faraón y se ocupó de aplicarlo cuando llegó el momento más indicado. Leyes de carácter moral como las del Decálogo existían seguramente desde que el ser humano tuvo conciencia de sí mismo y quiso poner orden en sus actos para no caer en el caos. En los textos sagrados de la India abundan las reglas de conducta, y en ellas pudo inspirarse Hammurabi, rey de Babilonia de 1730 a 1685 a.C., para redactar su famoso código, que contiene consejos supuestamente transmitidos por la divinidad. Este código moral hacía hincapié en el respeto debido a los dioses, a los reyes, que son sus representantes en la tierra, y también a los padres, además de que recomendaban no despojar al prójimo de lo que es suyo, ni arrebatar la vida a nadie. Es más que posible que Moisés debió tener noticias de este código de Hammurabi, o de algo similar, cuando vivía en Egipto. Pero no hay duda de que, a la vista del Decálogo, los otros códigos morales quedaron poco menos que borrados a los ojos de los hebreos. Es preciso confesar que su aparición señalaba oficialmente el momento culminante de la Biblia y el que ha dado el libro su carácter sagrado, y la fama que tan merecidamente obtuvo y sigue teniendo. Fue el Antiguo Testamento una especie de vehículo publicitario, de portavoz oficial que logró difundir de manera expedita unas leyes que, a pesar de su antigüedad, seguían vigentes. Podrá objetarse lo que se quiera en cuanto a la manera de presentarse el Decálogo, con todo y los problemas que ocasionó, pero no existe la menor duda acerca de su importancia y de su trascendencia, que serían definitivas para la humanidad a partir de entonces.